TNE Televisión y la productora Casting TV presentan el programa Agenda Pública, conversaciones de actualidad, con la conducción de los periodistas Fernando Quilaleo y Daisy Castillo. Un espacio para conocer la voz de importantes actores de la realidad nacional en un diálogo informativo, franco, directo y amistoso. Los domingos de 12 a 13 horas, Agenda Pública. Hola, bienvenidos. Este es un nuevo programa de Agenda Pública, conversaciones de actualidad en TNE Televisión. En el día de hoy vamos a conversar con Alicia Lira Matus. Ella es presidenta de la agrupación de familiares de ejecutados políticos. Tiene una destacada trayectoria en defensa de los derechos humanos, trayectoria que la hizo ser reconocida y otorgado el Premio Mundial por la Paz 2017, que recibirá en septiembre próximo en la octava reunión o la octava sesión del Consejo Mundial por la Paz. Alicia, bienvenida a nuestro programa. Vamos a conversar sobre esto y otros temas. Buenos días y gracias por la invitación. Alicia, lo primero que nos interesa preguntarle es ¿cómo fue su llegada a la agrupación de familiares de ejecutados políticos? Tenemos entendido que esto ocurrió después de la detención de su hermano Diego y el asesinato de su pareja Felipe Berrío. En ese sentido y en el transcurso... Rivera, perdón. Y en el transcurso de tantos años que han ocurrido, ¿ha logrado en alguna medida justicia o no? Bueno, yo primero llegué a la agrupación de familiares de prisioneros políticos porque mi hermano fue detenido el 13 de agosto del 86 y estuvo incomunicado más de un mes. Y el 8 de septiembre mi hermano seguía incomunicado y secuestran, asaltan mi casa de la cama y se llevan a Felipe, mi compañero, mi esposo de vida, y lo asesinan y lo dejan botado en la rotonda que hay hacia Pajarito, el camino a Pudahuel. Eso me llevó a... yo soy militante comunista, que me avisan que yo debo inmediatamente aparecer en lo público porque mi vida está en riesgo. Y eso me llevó a la Comisión Chilena de Derechos Humanos, donde funcionaba la agrupación de familiares ejecutados políticos y la agrupación de familiares y prisioneros políticos. Y yo, porque más que mi hermano era mi yunta, mi amigo desde niño, opté por quedarme en la agrupación de familiares y prisioneros políticos porque al negro o los ejecutados estaban muertos, no había ninguna forma de defender o poner querella, por lo tanto ahí me quedé hasta el 94, cuando los compañeros, los últimos prisioneros políticos salen con extrañamiento, o sea, lo echan al exilio, sí. Y ahí yo me reincorporo en forma activa a la agrupación de familiares ejecutados políticos. ¿Alguna vez pensó, luego que había desaparecido su hermano y su pareja, en irse fuera de Chile para poder resguardar y proteger su vida, su integridad? No, porque cuando matan a Felipe, el negro que le digo yo, que es la palabra más tierna, sí, de amor, cariñosa, y el Diego preso, nosotros, mujeres de Cerro Navia, me acompañaron y nos encadenamos en la CEPAL. Y ahí me ofrecieron asilo hacia Estados Unidos. Y yo les dije que yo no iba a pedir exilio, sino lo que yo iba a exigirle a organismos internacionales que intercediera ante la cultura de la muerte y el terrorismo que había en nuestro país con la dictadura cívico-militar. Jamás me pasó nunca de pensar siquiera de irme al país porque es una convicción, una opción. Yo fui obrera textil, viví en un campamento, fui parte de la campaña de la Unidad Popular. El orgullo cuando triunfa Salvador Allende, que somos parte de ese gobierno, las 40 medidas, de la nacionalización del cobre, la leche para todos los niños. Entonces el sentimiento de uno, este es tu país, da la pelea, lucha por la libertad del país, por terminar con el terrorismo de Estado, y eso lo reivindico hasta la fecha. Usted asumió la presidencia de la agrupación de familiares de ejecutados políticos ya hace una década
En democracia, ¿ha recibido amenazas de muerte? ¿Ha tenido algún tipo de esa amenaza por telefónica a su familia en este periodo que ha asumido como presidente de la agrupación? No, pero yo creo que tiene que ver mucho porque cuando en dictadura, a mí incluso después que matan a Felipe, me siguen CNI porque uno sabe, cuando uno trabajó resistió la dictadura en la clandestinidad, sabe cuando los riesgos, los cuidados, quién sigue atrás, quién anda adelante. Y yo 2 veces me di vuelta en plena dictadura, miré de pie a cabeza a los integrantes de la CNI que me seguían y seguí caminando. El problema es que cuando uno no le demuestra, uno puede tener mucho miedo, pero prima la dignidad, prima la indignación, el dolor de lo que ellos estaban causando en nuestro país. Y creo también, para no ser tan autorreferente, el hecho de yo no haber tenido hijos, nadie logró meterme miedo. Y creo que es una cosa fundamental, por eso nunca, ni en dictadura, me fui muchas veces presa, pero que me siguieran, amenazaran, y en esta democracia tan escabrosa para el tema de derechos humanos tampoco. Ahora la quiero llevar a conversaciones de actualidad. Parecía que había un consenso en los últimos años asumido por distintos grupos políticos, de derecha incluso, y de izquierda obviamente, respecto a lo que había sucedido en Chile con la dictadura y la violación a los derechos humanos. Sin embargo, la administración Piñera nombra a un ministro que había tenido unas lamentables declaraciones respecto al Museo de la Memoria, y todo ese consenso parece destruirse y sale a flote también una posición ciudadana que irrumpe en la escena pública como un volcán en defensa del Museo de la Memoria y como testigos de estas persecuciones y esta violación a los derechos humanos, tanto en dictadura y que incluso han avanzado hacia los procesos que se viven en democracia. ¿Cómo visualizó usted esta situación que sucedió en un par de días, en un fin de semana, y que hoy día ha vuelto a colocar el tema de los derechos humanos y la violación de los derechos humanos en dictadura en el tapete? Primero yo quiero señalar que aquí de los 28 años en democracia no hay ningún gobierno, ninguno, que haya tenido la voluntad política para generar las leyes, para parar la impunidad, para dar la forma de la búsqueda de los detenidos desaparecidos o las leyes que necesita el Poder Judicial para no estar votando los crímenes como crímenes comunes. Por lo cual empieza con la democracia transada, pero también desde los 90 empezaron a tratar de dar vuelta a la hoja, como se le decía, la justicia a medida de lo posible, y siempre nosotros tenemos un amor infinito y una gran orgullo, porque esta lucha no la han dado solamente los familiares y las víctimas, la han dado los compañeros detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, porque el 90 y tanto, cuando se iba a hacer un acuerdo marco en el Congreso Nacional, aparecen las osamentas de Pisagua. Cuando nos instalan la mesa de diálogo, Eduardo Frei, para sacar el tema de derechos humanos del Poder Judicial, y supuestamente tiraron la osamenta al mar, aparecen las osamentas en Cuesta Barriga, en el fuerte de Arteaga, en el fuerte, uno de los fuertes militares. Entonces, esta irrupción que fue maravillosa, que se dio hoy día a través de un ministro que no vale la pena ni siquiera catalogarlo, sino que tuvo la osadía, la violencia de ofender la memoria de las víctimas del terrorismo de Estado, de ofender la gran lucha que han dado los familiares por largos años. Nuestra agrupación es del año 1976 y relativizan en forma intencionada el tema de derechos humanos pensando por el Museo de la Memoria, pero el fin es mucho más profundo que va allá. Entonces aquí irrumpe una sociedad que es la que siempre ha estado al lado de nosotros, pero hoy día muestra la cara, la indignación, el dolor, porque aquí se generó mucho dolor, porque a 24 años de la gran lucha que han dado las agrupaciones a nivel nacional, hay personas que en forma violenta plantean cosas horrorosas, como desconocer
el Museo de la Memoria, que ahí está implícito todo lo que fue el terrorismo de Estado, incluso faltan, como el hecho que sería demasiado siniestro mostrar un símil de donde están torturando a una mujer embarazada, como las 9 detenidas desaparecidas embarazadas, que las torturaron hasta la muerte y hoy día no se encuentra su cuerpo. Alicia, esta semana falleció uno de los abogados vinculados precisamente a lo que es la defensa de los derechos humanos y exdiputado, estamos hablando de Andrés Elwin, ¿cierto? ¿Cómo ustedes evalúan la actuación que Andrés Elwin tuvo, por un lado, ¿cierto?, en lo que era tratar de proteger y de resguardar precisamente y que se respetaran los derechos de los familiares que ya habían perdido, digamos, a su gente, a sus seres queridos? ¿Y cómo ve también el accionar de los tribunales de justicia a la hora de sancionar efectivamente a quienes han cometido crímenes de lesa humanidad? Por ejemplo, don Andrés es una persona magnífica, un hombre intachable, con un compromiso de defensa a la vida en dictadura. Hay que recordar que fue uno de los primeros abogados que defendía casos en los consejos de guerra. Sí. Que mantuvo siempre en la defensa de las víctimas y la búsqueda de los familiares. Intachable, un hombre humanitario, un hombre con una dignidad, pero una convicción que se veía delgado, que nunca uno pensaba esa fuerza que él tenía, esa calidez que nos demostraba, esa solidaridad. La valentía. La valentía, que incluso no conozco en democracia, hablando de los parlamentarios, que llegaron en 90, no hay ningún diputado que se haya acercado los primeros días del 90 a la cárcel pública, a hablar con los prisioneros políticos, a jugársela porque debían quedar en libertad, a hacer actividades por la libertad de los prisioneros políticos. Ninguno. El único diputado de la República que tuvo esa humanidad, ese gesto de reivindicar la lucha de hombres y mujeres que habían resistido la dictadura en todas las formas que merecían. En cuanto al Poder Judicial, es lamentable. Yo no hablo de toda la Corte Suprema porque aquí fueron cómplices los crímenes 17 años. Se avanzó un poco y estos tiempos se había avanzado un poco más porque hay muchos jueces de la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones, que sí están tratando de llegar a la verdad y hacer justicia. Que gracias a esos jueces como Haroldo Brito, como Sergio Muñoz, como muchos de ellos, Milton Juica, Carlos Cerda, sí, que lograron en un auto acordado autorizar a la agrupación de familiares ejecutados políticos para presentar las 1.160 querellas que faltaban, que nadie había presentado querellas, que están en el informe de verdad y reconciliación. Por lo cual, lo que sí hoy día, la indignación, la impotencia que da en la sala penal un retroceso enorme, porque que se deja en libertad a criminales de lesa humanidad, porque aquí no es cierto, aquí los criminales de lesa humanidad no tienen beneficio, no tienen derecho. Ellos tienen que cumplir su condena y una vez cumplida tienen que salir. Excepto, como lo dicen, Tratado de Convenio Internacional o Estatuto de Roma. Si ellos cooperaron desde el día en la investigación de las causas de los delitos cometidos, si tienen un arrepentimiento eficaz, lo que la Comisión de Libertad demostró que ellos no eran meritorios de ningún beneficio porque no tenían empatía con las víctimas, no entregaron nunca jamás información y además que queda demostrado dos cosas que son nefastas. Una, reivindican hasta la fecha los crímenes cometidos y la otra no tienen pero ni un grado de humanidad de pensar que hay cerca de 1.000 familias que aún sueñan, sufren y tienen una tortura psicológica de encontrar a sus familiares para poderle darle su ruptura y ellos vivir su duelo. Ustedes como agrupación de familiares de ejecutados políticos, lo acaba de plantear, en su calidad de presidenta valoran, ¿cierto?, la valentía y el compromiso que tuvo Andrés Elwin. En ese sentido, ¿cómo ustedes recibieron cuando Patricio Elwin habló respecto al tema de los derechos humanos, que se avanzara en la justicia, pero en la medida de lo posible? Bueno, nosotros siempre calificamos a Patricio Elwin lo que era, un golpista antes del golpe, que es uno de los que llamó a los militares al golpe de Estado, pero también la política medida lo posible, o sea, cómo pasándose la banda
cuando le coloca el ministro de la Corte la banda, saludándose con el dictador. Senador vitalicio, comandante en jefe, eso es inaceptable. Por lo cual, lo que ellos vieron, Patricio Aylwin, darle esta salida pactada para que la izquierda más consecuente no siguiera creciendo en esta resistencia permanente que tenían. Por lo cual también ahí hay otra señal de consecuencia y dignidad de don Andrés, porque él mantuvo la diferencia totalmente alejada de su hermano, sí, y él siguió al lado de la causa que era la defensa y promoción de los derechos humanos y exigir verdad y justicia. Por lo cual para nosotros todo lo que hizo Aylwin, a pesar que lamentablemente un sector muy interesado lo santificó en estos años, pero Patricio Aylwin fue nefasto en el tema de derechos humanos, que hasta la fecha tenemos la consecuencia, la justicia a medida de lo posible, porque los jueces, cuando votan los crímenes más atroces, dan pena por crímenes comunes, de años, pena remitida. Hay más de 150 gente, o alrededor de 200, condenados en estos crímenes atroces, y pena remitida significa que los condenan en estos crímenes, pero se van para la casa, y no pasan ni un día, ni siquiera en Punta Peuco. Eso no es justicia. Y ni siquiera justicia a medida de lo posible. Se llegó a la verdad y los mandaron para la casa. Uno escucha a personeros de las administraciones de la Concertación y también de la Nueva Mayoría, y obviamente de las administraciones de Piñera, hablar con ciertos criterios de exitismo en materia de derechos humanos, y citan, y yo lo he escuchado varias veces, que aquí, en Chile al menos, se procesó al dictador, se tuvo preso a los jefes políticos de las agencias de Pinochet, o sea, Dicoladina, la CNI, y que ha habido procesamiento de los culpables, y existe entonces cierto grado de un discurso exitista respecto a los derechos humanos. Imagino que usted también lo ha escuchado durante este tiempo. ¿Qué opinión le merece esa visión que uno a veces encuentra Bueno, en esa los visión medios? Lamentablemente, supuestamente para el exterior era más creíble de las palabras de Ricardo Lagos, entre comillas, el socialista, Michelle Bachelet, víctima, resistente a la dictadura, que ellos llevaron ese discurso para afuera, que aquí la justicia está hecha. Pero eso es falso. Hay que recordar que el dictador en Argentina murió en una cárcel común. Pinochet fue procesado, fue preso en Londres, sin embargo Frei, Ricardo Lagos y otros lo trajeron de vuelta sin que fuera a la cárcel, siendo condenado o procesado no solamente por criminal, sino que también por ladrón. Entonces, ¿cómo no va a estar preso uno de inteligencia, Manuel Contreras, y que no estaba preso solamente por ser director de la DINA, una maquinaria siniestra, solamente se creó para secuestrar y torturar a las personas y después esconder sus cuerpos, sino que por la cantidad de crímenes que se le fue investigando? Pero hay que recordar que aquí son muy pocos los que están presos. Hablamos de Kramno, Álvaro Corbalán, Manuel Contreras y otros, y Turriaga Noima, pero ¿en cuántos crímenes están cometidos? Y ahí es donde valoro el trabajo de muchos jueces honorables, que sí ellos han reivindicado con vergüenza de que ellos tienen que hacer justicia por toda la complicidad que tuvo el Poder Judicial en dictadura. ¿Qué opinión le merece el hecho de que la expresidenta Michelle Bachelet haya sido designada como alta comisionada en materia de derechos humanos en las Naciones Unidas, en la ONU? ¿Cree que tanto en su primera como segunda administración, ¿cierto?, de este país, se pudo haber avanzado mucho más en materia de encontrar la verdad y que se hiciera justicia precisamente para aquellas familias que usted representa y que llevan años esperando saber qué pasó con sus familiares, dónde están sus restos? ¿Se pudo haber avanzado más? ¿Usted cree que ella, por lo menos ella y su gobierno, hicieron lo que en ese minuto se podía hacer y no necesariamente ir tal vez más allá, porque también hay un tema político de por medio? Claro, pero hay que recordar que el gobierno chileno es presidencialista y los presidentes tienen un poder muy distinto a otros donde no es presidencialista. Quiero reconocer que en el primer gobierno Michelle Bachelet hizo cosas
importantes como crear en el Servicio Médico Legal la Comisión de Derechos Humanos, donde se hizo campaña reiterada nacional e internacionalmente por la gota de sangre, que era dejar los archivos por la búsqueda permanente de los familiares, instauró el Día Nacional del Ejecutado Político. Hay varios avances que fueron importantes, pero en el segundo gobierno ella fue nulo la visión política o el compromiso político por la verdad y la justicia. Es cierto, ellos comunicacionalmente, siempre he dicho, ella fue mucho más hábil que Ricardo Lagos en lo comunicacional, y sobre todo porque hay que recordar que a los presidentes de Chile más les interesa la opinión internacional que la nacional. Entonces, que se hablara el Instituto Nacional de Derechos Humanos y diga lo que diga, no es autónomo al Estado, no tiene ninguna autonomía. La Subsecretaría de Derechos Humanos, que no está jugando ni un rol en el tema de los crímenes de lesa humanidad, el Museo de la Memoria, que es un aporte importante, pero estamos hablando de cosas. Pero no estamos hablando cuando hay proyectos de ley que donde está la interpretación al Código Penal, los artículos 93 y 103, que si se hubieran interpretado, los jueces no podrían estar votando como crímenes comunes las condenas a nuestros familiares. Serían de lesa humanidad. Cuando 4 años, donde le planteamos a ella la degradación a los militares condenados en violación de derechos humanos. ¿Por qué es tan importante la degradación a todo uniformado condenado? Condenado, no estamos diciendo condenado. Porque en este mundo clasista, arribista, todavía se les reconoce como generales de la República. El cabo más común, sabiendo que Krasnov es lo más criminal, siniestro, reflejo de la dictadura, se les cuadra. Gendarmería con su funcionario tiene problemas porque los ven como personalidades con representatividad porque tiene su rango. Entonces, al degradarlo sería una sanción ética, moral, y con la arrogancia y esta familia militar tan intocable, le bajaría y sería una sanción muy fuerte. Entonces, en ese sentido nosotros no estamos de acuerdo. Es más, nosotros pensamos que esta investidura que le dieron como comisionada de Derechos Humanos en Naciones Unidas, ella en Chile no hizo los méritos para cumplirlo. Perdón, en ese sentido, ¿debió haber cerrado Michelle Bachelet Punta Peuco? Era una obligación moral, política y ética, y más, porque ella lo mencionó a Carmen Gloria Quintana, se lo pedimos nosotros, y más, las agrupaciones, hasta el día último que ella gobernó, dimos la vuelta por la Alameda exigiendo el cierre del penal Punta Peuco. Es más, el 14 de julio del 2014, cuando ella asume, por primera vez recibe a todas las agrupaciones a nivel nacional, porque estábamos en Santiago y nos hicimos un plantón y nos recibió. Y ahí hizo un compromiso, mirándolo a la cara a todos, que ella iba a tratar el tema, está al lado del señor Gómez, donde dice, yo me comprometo a la agenda larga, con los proyectos de ley y todo eso, y aquí el ministro la agenda corta. Nunca en los 4 años nos dio una respuesta, ni escrita, ni telefónica, y a pesar que fuimos como 3 veces a pararlo frente a la Moneda, a exigirle que cumpliera la palabra que nos dio, mirándolo a la cara, a todos los familiares de las directivas que estábamos en ese momento. El tema de los derechos humanos pareciera ser también, o involucra, por cierto, otras acciones y otras realidades. Por ejemplo, en Chile está el tema de los migrantes, está el tema de las afectaciones al pueblo mapuche, de los derechos de la mujer. ¿Cómo participan, cómo visualizan ustedes la ampliación de la mirada respecto al tema de defensa de los derechos humanos desde la agrupación de familiares ejecutados políticos, pero teniendo esta presencia que hoy día tiene el tema quizás en otro ámbito en el país? No cabe duda que el tema de derechos humanos es mucho más profundo y mucho más amplio. Nosotros hemos sido parte permanente en la denuncia sobre la militarización que se tenía en la región de la Araucanía, la indignación y denuncia hoy día cuando llega el Comando Jungla, un comando antiterrorista, cuando en Chile no existe el terrorismo, la campaña con nuestro lienzo saliendo por Ni Una Más,
lo que tiene que ver con la no AFP, porque nosotros no somos solamente los familiares dolientes, que no, somos mujeres y hombres, muchos que fuimos parte del gobierno de la Unidad Popular y que seguimos esperando con distintos nombres, como se den las generaciones que vengan, pero queremos una sociedad más igualitaria, más completa, por lo cual nosotros somos parte de eso. Nos duele un José Buenante, detenido desaparecido, hermanos carabineros, nos duele el último asesinado por carabineros, Nelson Quillillao, de la Confederación de los Trabajadores del Cobre, por lo cual nosotros somos parte, y por eso somos parte de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, de Organizaciones de Derechos Humanos y Sociales, porque todo tiene que ver en la demanda de verdad y justicia, no solamente en los crímenes de la dictadura. Otra consulta, Alicia, se han levantado, nos queda poco tiempo, se han levantado algunas voces, por ejemplo, como la del diputado por Magallanes, Gabriel Boric, quien ha señalado, de alguna manera relativizado un poco el tema de los crímenes y las violaciones a los derechos humanos, señalando que, bueno, que también primero hay que hacer condenas en situaciones, por ejemplo, como en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela. ¿Qué lógica, si que tiene alguna lógica para usted, este tipo de afirmaciones de Gabriel Boric? Y por otro lado, el presidente ha planteado crear un museo de la memoria también para contextualizar esta... Para explicar por qué se produjeron los crímenes. Claro, para mí no tiene ni una lógica lo que hace Boric. ¿Por qué? Porque se suma al discurso de la derecha en términos cuando estamos viviendo un momento que estamos aprovechándolo al máximo, cuando hay una reacción de la ciudadanía. Queremos, nosotros respetamos la autonomía de los pueblos y cada pueblo que haga lo que tiene que hacer, pero en este momento crucial se suma el discurso de la derecha y en ese discurso de la derecha un joven de izquierda que se dice de izquierda tenga este discurso, se suma también a lo que hace Piñera, el nombrar este Museo de la Democracia, que es realmente algo estúpido, por no decir menos. ¿Por qué? Que no, tú no puedes mostrar la democracia, es algo que se vive, se trabaja, se construye. Está el Museo de Historia, ahí se va construyendo, se van colocando los antecedentes, pero el Museo de la Democracia es un abstracto. Voy a poner, mira, estos años, o sea, bueno, hablemos entonces de cuando las Fuerzas Armadas vienen masacrando al pueblo chileno. En 1904 o 1902 con la huelga de la carne, de esa época, la Escuela Santa María, José María Caro, Puerto Montt, o sea, es siniestra la cantidad de las Fuerzas Armadas, los crímenes que han cometido en nombre de la democracia. Entonces, la democracia la construimos todos. Lo que va quedando en la historia de lo que se va construyendo los negros, y para eso están los museos de historia, los libros de historia, pero ¿cómo vaya a poner en un museo la democracia? Alicia, nos queda un minuto y no te queremos dejar ir sin que nos cuentes primero cuáles van a ser las actividades de este septiembre. Siempre hay una marcha cercana al 11 de septiembre. ¿Se nos puede contar un poquito las actividades que ustedes van a desarrollar junto con otras agrupaciones? Bueno, el domingo 9 de septiembre está la marcha de homenaje y de protesta, lo que tiene que ver con los 45 años del golpe cívico-militar, 28 años que aún siguen proyectos de ley durmiendo en el Congreso por 13 años, 4 años. Es una demostración de reivindicar, conmemorar, pero también de legitimar todavía las demandas que están pendientes de los trabajadores y los estudiantes. Y esta marcha, esta conmemoración es festiva, que tiene que ver con cántico, con poema, con música cultural y con el amor de nuestros familiares. Va a empezar en Los Héroes el domingo 9 a las 10 de la mañana en Los Héroes, y de ahí partimos hacia el acto cultural que se hace siempre afuera de las puertas del cementerio. Bien, le queremos agradecer la participación, haber estado con nosotros, a la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira Matus. Nosotros nos vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a regresar con otro interesante entrevistado. Muchas gracias, Alicia, por venir. Gracias. Gracias a ustedes.